en Pudahuel. Tenemos segundo cómputo oficial del CERVEL. Estamos a la espera de ese segundo cómputo oficial del CERVEL. Ustedes nos dicen si vamos... Ya, vamos a revisar primero la comuna de Independencia para destacar acá, ventaja para José Antonio Kast, 54,14% versus 45,86% de Janet Jara. Y ahora sí, revisamos cómputo, un nuevo cómputo del CERVEL. Vamos a revisar entonces y si nos dicen con qué porcentaje de votación, eso va a ser muy importante. Quizá Kast va a subir un poquito. Es un 25,37% de los votos, lo que ya nos podría dar un resultado definitivo. Podemos decir que esto es muy cercano a lo que va a ser el resultado final. Podría moverse un poco a medida que vayan llegando las mesas y los votos que no han sido contabilizados, pero con un cuarto de las mesas ya contadas, podemos decir que José Antonio Kast se convertirá en el próximo presidente de la República con 59,83% de la votación y Janet Jara ha obtenido un 40,17% de los votos. Con 3 millones de votos contados, por lo tanto, José Antonio Kast ratifica todos los pronósticos, ratifica lo que mostraban las encuestas, ratifica lo que mostramos también más temprano en nuestro conteo de las 40 mesas predictivas y se convierte en presidente electo con casi el 60% de los votos. Vamos a ver exactamente cómo se mueven esos números, pero hay una diferencia de casi 20 puntos, absolutamente irremontable a favor de José Antonio Kast, que además en el primer cómputo se estaba imponiendo en todas las regiones del país. Vamos a ver si eso cambia en alguna de las regiones, pero es un resultado absolutamente contundente. Cristóbal Belolio, tenemos ya presidente electo. Tenemos la confirmación de algo que sabemos más o menos hace un mes, pero claro, había que contar los votos y aquí, como bien dices tú, se ratifica lo que anticipaban las encuestas. El presidente electo, José Antonio Kast, se resarce de la elección, de la derrota que sufrió hace 4 años en segunda vuelta a manos de Gabriel Boric. Esta vez va a llegar la moneda con un triunfo con una distancia aún mayor, más holgada. Boric, si no me equivoco, le ganó entre 55 y 45 en porcentaje. Hoy estaría ganando 59-40. Va a ser un 60-40 más o menos, lo que incluso yo creo que las expectativas de la derecha en un momento, esto las termina por superar, así que él va a recibir un mandato, me imagino que su entorno lo va a recibir con un mandato bastante amplio. Cristóbal Uneus a una marea azul también veíamos, ¿no? Hasta ahora casi imponiéndose en el primer cómputo, al menos en todas las regiones del país. Claro, la pregunta es cuántas comunas terminó él ganando, ¿no es cierto? Y por lo tanto este es un mandato, es decir, es un resultado muy contundente. Yo creo que en la parte más arriba de las proyecciones de las encuestas, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que aquí hubo un efecto, vamos a tener que ver después cuánto el voto Parisi se fue para él, pero da la sensación mirando los mapas que una buena parte de Parisi se fue para él, los votos nulos y blancos menos del 10%, yo calculé con el 4,5% de los votos escrutados, eran 6,5% de nulo y blanco, bastante menor a lo que mucha gente esperaba. Eso es interesante porque recordemos que en primera vuelta fue un 4% del nulo y blanco. Entonces, pero un poquito más... Parisi había dicho que iba a ser el 15%. Claro. Entonces aquí en este caso Parisi no salió... Lo había dicho Cristóbal Uneus, mi tocayo, de que era un poco un arma de doble filo, decir que tenía que contabilizar los nulos como una señal de apoyo al proyecto político de Parisi, porque si eran bajos, finalmente entonces mueres bajo tu misma ley de alguna manera. Además hay que restarle los que ya fueron nulos y blancos en la primera vuelta. Claro. O sea, si ya alguien votó... El delta claro, chico. Si alguien votó nulo o blanco en la primera vuelta, es bien poco probable que se haya decidido para la segunda. Entonces hay que hacer la resta. No todos, si quisiera apropiarse incluso de todos los nulos y blancos, habría que restarlos de la primera vuelta. Y hay algunos politólogos incluso que dicen que tienden a bajar los nulos y blancos en segunda vuelta cuando te enfrentas a una elección binaria. Porque ya no es tan complicado como esa sábana. De hecho, los nulos y blancos en la parlamentaria hace 4 semanas atrás fueron cerca de un 20%. Sí, estamos hablando solamente de la presidencial, que fue poquito, ¿cierto? Sí. Con 8 candidatos. Pero cuando es rápido, cuando son solamente 2 y ya estás ahí, uno tiende a marcar. Entonces, por lo tanto, si es que Parisi trató de cifrar ahí una especie de triunfo simbólico para él, claramente hoy día a la noche esa no va a ser la noticia. Claro que sí, no va a ser una noche en el sentido triunfal para Franco Parisi, sí, absolutamente para José Antonio Kast, que ratifica entonces su llegada a la presidencia de la República, como decíamos, con una amplia ventaja, se va a convertir también, sin ninguna duda y por lejos, en el candidato más votado en la historia de las elecciones en Chile en cuanto a número de votos, no a porcentaje, pero sí en cuanto a número de votos, así que eso también va a ser algo importante en términos del mandato que recibe.
Por supuesto, y aquí está la clásica pregunta, por cierto, lo que hemos conversado también con Cristóbal Uneus en otras ocasiones. ¿Cuánto tú interpretas este 60% como un espaldarazo a tus ideas, a tu programa, o cuántos de aquí son votos prestados de gente que sencillamente no se imaginaba el país con la opción contraria, ¿cierto?, que detesta la opción contraria y termina decantándose, en este caso, por José Antonio Kast? Así que no estoy con esto quitando ningún mérito, por supuesto. Esto es un triunfo, ¿cierto?, como decíamos, contundente y lapidario, pero es interesante ver cuál es la lectura que hace el propio entorno de Kast, porque los últimos 3 gobiernos que hemos tenido, Bachelet 2, Piñera 2 y el triunfo de Boric, todos los 3 ganaron con buenas diferencias en segunda vuelta, y en su entorno más cercano eso se tendió a leer como, ahora vamos por todo de alguna manera. Chile quiere exactamente lo mismo que nosotros. Y nos hemos dado cuenta que en esos 3 casos también la cosa a poco andar se complicó. Ahora, y estamos viendo las celebraciones, el comando de José Antonio Kast, por un lado, y cómo no decae el ánimo en el comando de Janet Jara, que siguen ahí vitoreando a su candidata, que vamos a ver cuánto se va a demorar en reconocer el triunfo de José Antonio Kast, porque ya es un triunfo claro, y lo próximo que vamos a ver va a ser a la candidata Janet Jara reconociendo el triunfo de José Antonio Kast. Claro que sí. Pati Venegas, cuéntanos cómo se recibe este triunfo en el comando de José Antonio Kast. Sí, estamos acá precisamente en uno de los puntos neurálgicos del comando, porque es por este sector por donde llegan las principales autoridades, los personajes políticos, todos quienes han llegado, pero estamos a la espera de las primeras reacciones. Vamos a mostrarles un poco lo que está ocurriendo aquí. Harta seguridad, como vemos, pero todavía no se han acercado nadie a entregar esas primeras declaraciones, las reacciones ante los resultados. Había una emoción contenida, diría yo, hasta que se conocieron los primeros resultados, y allá en lo que le está mostrando la cámara de Mauricio Aravena se ve precisamente aquellos adherentes que llegaron ya desde hace un rato y que saltaron de alegría en el momento en que se entregaron los primeros resultados del CERVEL, con un escenario que está montado ya desde hace un rato. Esa es una diferencia con la vez anterior, en que se empezó a instalar cuando ya se habían conocido las primeras informaciones, los primeros resultados. Eso ahora ha sido diferente, esto ya estaba instalado desde hace un rato, y acá muchísima seguridad, y adentro está el candidato José Antonio Kast, acompañado con representantes políticos que van desde demócratas hasta el Partido Republicano, varios de Chile Vamos. Gobierno de unidad y cambio eran los conceptos que más se han estado mencionando durante este rato, y dentro de algunos aspectos que también comentaban respecto a este resultado que se está obteniendo, o la proyección, la estimación que ellos tenían que podían conseguir, tiene que ver con este músculo electoral que ya había desarrollado el Partido Republicano antes de esta elección presidencial. Mayoría de concejales se aumentaron de 12 a 233 en lo que tiene que ver con los cores. Todo eso les daba ya a ellos una proyección de que esta segunda vuelta les iba a permitir tener un buen resultado, y es lo que estamos viendo a esta hora, a la espera de que en cualquier momento ya se pueda desarrollar los primeros puntos de prensa que nos han prometido que se van a entregar, y también poder conversar con todos aquellos que están acá apoyando al candidato Kast. Ninguno, eso sí, ha querido referirse a qué podría pasar con un futuro gabinete, qué tan amplio debiese ser, cuáles son los colores políticos que debiesen estar representados en ese gabinete. Todavía nadie, todos han actuado con cierta cautela a la espera de que sea el propio José Antonio Kast quien entregue esos detalles. Y por supuesto el otro tema que también ha estado marcando esta jornada, que es José Antonio Kast, ¿dónde viviría? ¿Será el Palacio de la Moneda una de las posibilidades? Bueno, todo eso es parte de lo que esperamos conocer en algunos minutos más acá en el comando de José Antonio Kast. Muchas gracias, Pati. Claro, vamos a ver qué ocurre, cómo se desarrollan los acontecimientos. Quiero destacar algo, hablábamos de este récord mundial. A las 7:05, o sea, 65 minutos después de que cierran las mesas, el CERVEL ya nos entrega resultados con el 25%, que nos permiten sin ninguna duda decir que tenemos presidente electo. 65 minutos nos demoramos, lo que es algo realmente impresionante. Y este triunfo, por su magnitud también, Cristóbal, de alguna manera le da mucha cancha a José Antonio Kast para tomar todas estas decisiones, ¿no? Para decidir cómo estructura el gabinete, cómo se incorporan las fuerzas políticas, porque cuando alguien gana con el 60% de los votos, que es más o menos lo que estamos viendo, evidentemente tiene todas las posibilidades para tomar todas las decisiones que tiene que tomar de aquí en adelante. Por supuesto, yo diría que desde Pinochet la derecha chilena ha tenido 3 grandes figuras, cada uno ha tenido su momento de hegemonía. Primero Lavín, ¿cierto?, entre fines de los 90 y mediados de los 2000,
hasta que el propio Piñera le arrebata ese lugar cuando le gana en la primaria del 2005 y se instala como una especie como de primus inter pares de la derecha. Después ya termina siendo el líder indiscutido, rutilante, ¿cierto? El que hace y deshace. Los partidos de la UDI, incluso que no era su partido, termina en un momento, en 2017, ni siquiera haciendo primarias, ni siquiera presentando un candidato, porque es obvio que es Piñera. Es eso lo que gatilla, de hecho, la molestia de Kast, que termina compitiendo por fuera. Y yo creo que ahora, después de un largo proceso, desde ese 2017, donde Kast se presenta por primera vez, saca 8 puntos, pierde con el presidente Boric hace 4 años, y hoy consolida finalmente este recorrido para transformarse él ahora en el líder indiscutido de la derecha. Y yo diría de la derecha, punto. Aquí ya no hay que hablar de la derecha convencional, moderada, radical, cobarde, valiente. Todos esos apellidos aquí de alguna manera quedan de lado, porque él fue capaz de englobar a todas las derechas bajo su liderazgo. Así que yo creo que efectivamente, como tú dices, él tiene total poder, pero él, yo creo que si es que evita cometer errores que han cometido otros, engolosinarse como se han engolosinado otros con la diferencia en segunda vuelta, él entiende que tiene que hacer un gobierno de coalición. O sea, es probable que Chile Vamos esté participando institucionalmente en ese gobierno, lo que también tiende a moderar un poco el sabor que va a tener finalmente su gobierno. Da por verse quiénes van a ser, por supuesto, los ministros. Chile tiene la rareza de que nos enteramos quiénes son los colaboradores más estrechos del presidente cuando estamos de vacaciones prácticamente. O sea, como que no hay un proceso de legitimación democrática de los ministros. Así son los sistemas presidenciales. Y por supuesto que muchos de los que hasta hace un tiempo atrás no querían ver a José Antonio Kast en la propia derecha, hoy día me imagino que van a querer salir en la foto para poder estar cerca del foto que va a ser aproximadamente en la segunda quincena de enero, según adelantó esta mañana. Ahí tiene pensado entregar su gabinete, y tal como tú decías, lo que está pendiente, lo que está por verse, qué tan amplio dentro de la derecha es este grupo que va a convocar para gobernar. A Cristóbal Huneeus, agradecerle y felicitarte, Cristóbal, porque estas mesas predictoras que Decide Chile, hicieron la pega, que Decide Chile ha elegido, y que gracias a esas pudimos empezar a ver resultados muchísimo antes. Efectivamente hicieron una buena predicción. Así es. Solo agregar a lo que decía Cristóbal, yo creo que vamos a ver qué es lo que va a decir en su primer discurso a las 9 de la noche, ¿no es cierto? Y cómo él interpreta y le da un relato a este resultado. Ojalá que no lo sobreinterprete, porque aquí hay muchos votos prestados. Muchas gracias, Cristóbal Huneeus. Gracias a Decide Chile también por el gran trabajo que ha hecho con estas mesas predictoras que nos permitieron decir desde muy, muy temprano cómo iba la cosa, más o menos, y estuvieron bastante cercanos a los resultados que finalmente está entregando el CERVEL. Muchas gracias, Cristóbal. Sabemos que tienes otros compromisos. Sí, tengo otros compromisos, así que me despido. Muchas gracias. Y nos quedamos ahí con Cristóbal Belonio para seguir. Con la pega hecha. Eso, ya con la pega adelantada y con un resultado que pudo predecir perfectamente a través de este sistema Decide Chile. Vamos a ir con Karina Álvarez a esta hora. Karina, vamos contigo. Sí. Hola, Maca, Daniel, estamos a minutos de que la candidata Janet Jara pueda salir al escenario y estamos en el costado del escenario, donde ella podría pasar desde el Hotel Fundador, donde tiene su comando. En definitiva, el comando se mantuvo en el mismo lugar, de acuerdo a lo que habíamos conversado en la mañana, y pudiera pasar por una puerta lateral que pertenece al Partido Liberal. Desde ahí tendría acceso directo al escenario, que es un escenario mucho más reducido que lo que veíamos en la vez anterior, que daba inmediatamente hacia la Alameda, y donde la está esperando sus adherentes con cánticos, con consignas, cantando y coreando el nombre de Jara, mientras esperamos que pudiera haber algún pronunciamiento oficial, quizás también a la espera de nuevos cómputos del CERVEL, pero nos han dicho que en los próximos minutos pudiera subir al escenario Janet Jara y parte del equipo político que está acompañándola en este minuto. De hecho, acaba de subir una persona que está haciendo de presentadora en este minuto en el escenario, y probablemente nosotros estamos justo en el lugar donde debieran pasar rumbo al escenario todas las figuras políticas que van a acompañar a Janet Jara en el momento en que es clave, ¿no? Y que se espera que ella pudiera admitir en los próximos minutos una eventual derrota, y que hay una tendencia ya marcada por el triunfo de José Antonio Kast. Por eso estamos a la espera de que eso ocurra en los próximos instantes, y nos han dicho que faltan breves minutos para que ella pueda salir hacia el escenario. Maca, Daniel.
Sí, muy importante lo que nos cuentas, Karina. Entonces es inminente la aparición de Janet Jara para el primero de estos hechos que se van a ir desencadenando, ¿no? Lo primero tradicionalmente es que el candidato, la candidata en este caso que sea derrotada, reconozca su derrota, haga un discurso en donde agradece a sus partidarios y luego, y no sé si nos puedes confirmar eso, Karina, Janet Jara se va a dirigir hacia el comando de José Antonio Kast para saludarlo personalmente. Sí, de acuerdo a lo que ella dijo hoy día en la mañana, se supone que eso ya está acordado entre los comandos y que por lo tanto después de lo que se viva acá con el discurso que tienen que hacer, va a tener que producirse ese encuentro. No sabemos si en el discurso ella va a manifestar en qué lugar va a ser. En la mañana tampoco ahondó demasiado en esa posibilidad porque además obviamente ella mantenía el optimismo respecto de obtener un mejor resultado que el que ha sacado hasta ahora. Pero acá sobre el escenario hay un llamado a una nueva etapa, es el llamado que se está haciendo. En este escenario hay principalmente jóvenes. Hay que decir que las figuras políticas están al interior del comando junto a Janet Jara. Y las figuras políticas, nosotros en esta oportunidad no tuvimos acceso a ellas, como sí fue en la primera vuelta. El escenario, valga la redundancia y valga lo paradójico, es completamente distinto en esta oportunidad respecto de lo que vimos en primera vuelta. No hay posibilidad de acercarse a las figuras políticas hoy día. En la otra, la vez pasada era posible acercarse, hacer entrevistas, conversar. Hoy día estamos todos detrás de un corral, la prensa está en medio de rejas. Y por lo tanto la única instancia que nosotros tenemos es este pasillo donde yo estoy ubicada para tratar de conversar con algunos de los políticos que la han acompañado en el comando, que han marcado su candidatura y esperando que pase Janet Jara para pronunciar algunas palabras y además, por lo tanto, admitir su derrota, ¿no?, en esta segunda vuelta presidencial. Así que estamos a la espera de que eso ocurra. No hay otra instancia, no tenemos acceso a las figuras políticas y eso va a ocurrir a lo mejor después de que Janet Jara haga su discurso. Sí, vamos a ver qué señales se entregan partiendo, porque si aparece acompañada por los principales líderes del oficialismo o no en el momento de reconocer su derrota a Janet Jara. Ha sido una campaña compleja, difícil, porque iba siempre contra las expectativas. Se sabía desde el principio que era muy difícil la labor para cualquiera que fuera el candidato del oficialismo. Resultó ser Janet Jara, que gana ampliamente las primarias, que logra de alguna manera, Cristóbal, al menos lo primero que era que el voto progresista o que el voto oficialista se agrupara en torno a ella y lograr pasar a la segunda vuelta, que era el mínimo que se le pedía en un primer momento. Sí, Karina. Claro, y acá en este lugar yo les contaba que hay principalmente jóvenes y que el llamado está haciendo a luchar por principios y valores, a seguir luchando por principios y valores en este minuto. Así que es parte del llamado que se está haciendo también a los adherentes más jóvenes de Janet Jara. Karina, nos vamos a quedar esperando. Por supuesto que la noticia que todos estamos esperando es ver aparecer a la candidata Janet Jara. Probablemente eso va a ser incluso antes de que aparezca José Antonio Kast. Ella es la que tiene que reconocer su derrota y vamos a saber si es que va a ir directamente, si va a haber un llamado telefónico. Así que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo ahí en el comando de Janet Jara. Tú nos avisas en qué momento y vamos contigo. Y nos trasladamos al comando de José Antonio Kast, donde hay absolutamente el contraste. Están las celebraciones, está la alegría y está Pati Venegas siendo testigo de eso. Pati. Así es, estamos acá en el comando, vamos a intentar hablar con el diputado Salpe para conocer las primeras reacciones. Diputado, desde el rol en que nos encontremos nos tenemos que poner al servicio un cambio de rumbo en Chile. Eso es lo que los chilenos quieren y que nos han dicho con mucha nitidez hoy día. Diputado, ¿qué explica a su juicio esta brecha tan amplia en el resultado? Yo tengo la impresión de que hay varios factores, ¿no? Primero, evidentemente hay un juicio a la continuidad del gobierno. Yo creo que es un hecho de que el presidente Boric tiene que hacerse una autocrítica muy profunda porque los chilenos le dijeron que querían un cambio de rumbo muy elocuente. Lo segundo, hay que hacer un reconocimiento que el candidato José Antonio Kast hizo una campaña bien construida, fue capaz a través del gobierno de emergencia de dar con lo que creo es la clave de lo que los chilenos quieren hoy día, es una emergencia muy clara. Y lo tercero es que creo que hay que reconocer que en segunda vuelta fue capaz de convocar a las fuerzas del rechazo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle inclusive, y por lo tanto yo creo que ese arco amplio es el que le ha permitido emular casi el triunfo del rechazo hace 2 años atrás. Claro, ahora, esta alta expectativa también implica una presión mayor para el futuro gobierno. ¿Cómo debe enfrentar eso? ¿Y qué tan amplio debe ser ese futuro gobierno? Mire, más que una presión, yo creo que es una oportunidad.
yo creo que José Antonio Kast tiene muy claro que esta votación que ha sacado involucra a muchas personas que tienen historias distintas, pero que se han convocado en torno a un desafío común, que es sacar a Chile en el marasmo en que lo tienen. Y yo espero que, bueno, son decisiones que tendrá que tomar él, pero que arme un arco amplio y que permita a Chile desde esa amplitud sacar adelante y levantar a nuestro país. ¿Debiera contemplar a Evelyn Matei? Debiera contemplar a todos aquellos que se la jugaron hace 2 años por el rechazo y que ahora se la quieren jugar por sacar adelante el país. ¿Qué le parece que eventualmente vaya a vivir en el Palacio de la Moneda, que es uno de los rumores? Mire, esa parte se la dejo a él. Yo la verdad que me imagino que ese tipo de decisiones involucran tantos factores que le deseo lo mejor, le deseo que sea un gran presidente de Chile y para eso vamos a contribuir. Gracias, diputado, por conversar con nosotros. Bueno, es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos. Lo que está pasando es que todos quienes estaban acompañando acá en el círculo más íntimo al candidato José Antonio Kast se están trasladando hasta donde está el escenario, donde están todas las banderas, donde está todo dispuesto para que en algunos minutos más o un rato más, ya cuando se conozca un poco más avanzado todos los resultados, se puedan entregar las primeras declaraciones del propio candidato. Así que es por acá por donde van caminando, por donde van avanzando. Estamos a la espera si es que aparece alguien más, pero de todas maneras la sensación es de satisfacción y principalmente por los resultados, que hasta el momento por lo menos tienen esta brecha bastante amplia entre los resultados de José Antonio Kast y de Janet Jara. Muchas gracias, Pati. Por mientras estamos revisando en la parte izquierda de la pantalla, ustedes ven los resultados por comunas. Son las principales ciudades de regiones, donde estamos yendo de norte a sur para que ustedes puedan ver los resultados. Revisamos desde la región de Arica hasta la de Valparaíso. Todas las ciudades que revisamos con triunfo para José Antonio Kast, con las únicas excepciones de Valparaíso y San Antonio. Son las únicas 2 ciudades de las que hemos revisado donde gana Janet Jara. En todas las demás, incluso en el norte, que tradicionalmente varias regiones como la de Atacama o de Coquimbo han sido zonas favorables a la izquierda, también allí se está imponiendo José Antonio Kast. Esto mientras seguimos a la espera de la aparición de la candidata Janet Jara. También estamos a la espera del llamado del presidente Gabriel Boric. Tiene que haber un llamado. Probablemente va a esperar primero que Janet Jara reconozca su derrota y después Gabriel Boric llamará al presidente electo, que es parte de las tradiciones republicanas. Dijeron que lo va a hacer con un teléfono fijo desde la Moneda. Yo no sé ya de dónde alguien saca un teléfono fijo, pero bueno, que va a ser con teléfono fijo desde la Moneda. Claro, y después de eso probablemente va a haber el discurso de José Antonio Kast. Claro, y también hay un llamado en privado, sí, para Janet Jara, el llamado público y transmitido televisivamente para José Antonio Kast. Tenemos un tercer cómputo del CERVEL para ir consolidando estas cifras. Y lo estamos mostrando ya en pantalla. Ese es el tercer cómputo, por lo tanto, las diferencias ya a esta altura son mínimas. 59,16 para José Antonio Kast, 40,84 para Janet Jara, lo que significa que se estrechan un poco las diferencias con respecto al cómputo anterior. Baja 7 décimas Kast y sube 7 décimas Jara, por lo que del 60-40, digamos, para redondearlo, pasamos al 59-41. De 20 puntos que había redondeando recién, pasamos a 18 puntos. Probablemente me imagino que tiene que ver con que están entrando más votos de la región metropolitana, de comunas populares como las que veíamos que sí había tenido buena votación Janet Jara, y eso permite que las cifras se estrechen un poquito con respecto a lo que veíamos en el cómputo anterior. ¿Qué porcentaje de votos ya está contabilizado? Es un 57,44% de la votación. Así que es muy probable que se muevan muy poquito estos números. Ya es alrededor de un 60-40, puede ser un punto más, un punto menos, pero se va a mover aquí alrededor de este resultado. Y un poco Cristóbal Velorio decía, Diego Chalper, lo mismo que estábamos hablando. Va a haber que analizar cómo va a ser la incorporación, qué tan amplio es el abanico de autoridades o personeros de distintas derechas dentro del gobierno de José Antonio Kast para saber cuál va a ser su proyecto. Y ni siquiera derecha, de hecho, vuelven a insistir en esta idea de reeditar el amplio arco del rechazo. Menciona el caso de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente de Chile entre el 94 y el 2000, que obviamente estuvo por el no el año 88. Kast estuvo por el sí, ahí estuvieron en veredas distintas. En cambio, el 2022, el expresidente Frei estuvo por el rechazo.
Kast también. Entonces le permite reeditar ese gran arco. Puede que el presidente Frey no es que le haya traído muchos votos, digamos, a Kast, pero simbólicamente le permite generar ese discurso y hace que también mucha gente se sienta parte de ese rechazo, porque ojo, Kast viene del rechazo anterior. Kast fue de los pocos que rechazó el plebiscito de entrada del 2020. Ahora todos estos personeros de Chile Vamos se refieren al 2022, ¿cierto? Pero no nos olvidemos de que el 2020, cuando tuvimos un plebiscito de entrada, Kast estuvo solo votando por el rechazo con las famosas 3 comunas. Pero todos los presidenciables de Chile Vamos entonces, Sichel, Lavín, Briones y Desbordes, si no me equivoco, los 4 estuvieron por el apruebo de entrada. Es decir, Kast de alguna manera partió bastante solo esto, sacando apenas 8 puntos el año 2017, estando bastante solo en el estallido social, cuando todo el mundo estaba un poco capturado por ese discurso, ¿cierto? Kast fue muy crítico, fue crítico al acuerdo constitucional, votó contra la prueba de entrada, votó luego contra la propuesta, por supuesto ahí estuvo en la mayoría, así que yo diría que como que el que ríe último ríe mejor podría ser un título para mañana, porque Kast viene buscando esto hace mucho tiempo, a diferencia de Jara, que es una candidata yo diría más bien improvisada. Recordémonos que hasta hace unos pocos meses Daniel y Maca, la izquierda pensaba que si Bachelet decía que no, íbamos a tener una segunda vuelta a 2 derechas. Jara no aparecía en las encuestas, gana la primera vuelta y es capaz, la primaria de su sector, y es capaz de consolidar más o menos el 30% que ha estado con el gobierno de Boric en forma bastante leal, ¿cierto? Desde el comienzo, que no se ha movido mucho de ahí, y hoy día es capaz de llegar sobre el 40, uno podría decir esto es una paliza igual, sí, pero simbólicamente logra empinarse sobre el 40 y como el triunfo siempre tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana, ¿cierto? La pregunta es, en la noche de los cuchillos largos de la izquierda, ¿cuánto de esto se le va a pasar la cuenta al comando, Boric o a la candidata? Vamos al comando de José Antonio Kast, porque está a punto de hablar Arturo Esquella, uno de los hombres claves de la candidatura de Kast en ese lugar. Sí, Daniel, Maca, Cristóbal, aquí está el senador electo y presidente del partido, Arturo Esquella, acompañado de otras figuras parlamentarios, Ruth Hurtado también, secretaria del partido, para dar las primeras declaraciones en este punto de prensa. Están esperando que llegue una persona más y van a comenzar ya las preguntas, pero por supuesto las caras de felicidad de cada uno de ellos es bien notoria con este resultado abultado que da ya como ganador y presidente electo